español, el cual voy a proceder sin quitar ya tiempo. Bueno, les leo. Nos dijo Damir: es para mí un honor excepcional saludarlos con el antiguo saludo croata. Bendito sea Jesús y María. Igualmente, para transmitirles los saludos del alcalde de Vukovar, que también nos está mandando, el señor Iván Penava. Nosotros son dos defensores los que han hecho la gira y son defensores de la heroica ciudad de Vukovar. Aquí estamos presentes, llegamos acá para agradecerles sinceramente por todo lo que hicieron para Croacia, patria suya y nuestra. Hemos llegado para agradecerles precisamente ustedes, para nosotros, croatas América del Sur y para todo el mundo. Junto con nosotros, defensores, creamos después de tantos años la Croacia libre e independiente. Mientras nosotros los defensores luchábamos por Croacia con manos en la mano, en un frente, ustedes, queridos croatas, lucharon en los tres frentes difíciles, porque sin ustedes no hubiéramos podido lograr la victoria. El primer frente en que lucharon se refiere a la organización y recolección de dinero. La diáspora ha colaborado para recolectar dinero, comprar armas y poder apoyar al ejército, que en realidad no era ejército, no eran civiles, policías, bomberos que se unieron para defenderse. El segundo frente fue el más importante, es en el que lucharon y en que obtuvieron una gran victoria. Y es su persistente lobby en favor del reconocimiento internacional de Croacia. Ustedes, se refieren a nosotros, explicaron al mundo los sucesos que se producían en Croacia, expusieron de su patria y en el mundo la verdad contra las mentiras serias. Gracias a vuestra victoria, Croacia fue reconocida internacionalmente el 15 de enero de 1992 y entonces fue detenida en gran medida la agresión contra Croacia. El tercer frente en que ustedes continuaron luchando era la recolección de dinero del envío de ayuda a Croacia para socorrer a cientos, miles de expulsados, y con ello participaron en la reconstrucción de Croacia arrasada. Muchos de ustedes enviaron también donaciones para la reconstrucción de la torre de agua de Vukovar, la cual la tenemos aquí a la derecha. Es una torre que ha sido 1000 veces bombardeada, pero jamás derribada. Bueno, una vez más les agradezco, sinceramente, a nombre de todos los defensores croatas y del pueblo croata. Mi nombre es Damir Plavsic, nacido en Vukovar. Cuando se inició la guerra estuve estudiando en Zagreb, en la Facultad de Veterinaria. Siendo estudiante universitario no tenía obligaciones militares y no necesitaba ir a la guerra. Sin embargo, si bien en ese entonces, en 1991, con solo 21 años, en mi corazón ardía la gran llama patriótica y partí a Vukovar a defender a la ciudad y a Croacia, entregar, si fuera necesario, mi vida joven para la Croacia libre e independiente. Jovencito de 21 años, imagínense que su hijo: me voy a defender, ¿no? Sin saber va a poder continuar vivo. Hoy les hemos expuesto en nuestra película, que es la película que vamos a ver ahora, antes de la guerra. Entonces se va a exponer la película antes, ahora que está reconstruido, y vamos a exponer la ceremonia de la luz. Indican: los serbios quisieron crear una gran Serbia cuyas fronteras alcanzarían hasta las cercanías de Zagreb, capital croata, pero en su camino se encontraron con la pequeña ciudad de Vukovar, donde en 1803 defensores croatas, solo con armamento de mano, se enfrentaron a la fuerza enemiga calculada en 60.000 a 80.000 soldados serbios, que en el ataque a Vukovar emplearon cientos de tanques, barcos, aviones, artillería y todos los calibres. Me imagino que es 1993. No, pero dice sí, cierto. Sí, pero es como me han mandado el discurso, ¿no? Nosotros, un número de 1803 defensores. 1803 son los defensores. El año ha debido ser entonces el 2003. O 93.
Estos 1.803 defensores alcanzamos defender Vukovar durante 88 días. Estuvimos rodeados durante toda nuestra defensa. Destruimos más de 400 tanques y vehículos blindados, como también 20 aviones, y al enemigo le produjimos grandes pérdidas humanas que se calculan de 5.000 a 10.000 soldados heridos. Sobre Vukovar cayeron diariamente en promedio 5.000 granadas de distintos calibres que arrasaron completamente con la ciudad, pero de ninguna manera pudieron botar la bomba de agua. Símbolo de la defensa de la ciudad, sobre la cual impactaron directamente 642 granadas y proyectiles de distinto calibre. Miren, cada hueco es una de esas granadas. Y lo anecdótico es que cada noche se derribaba la bandera y venía alguien subir y ponía de nuevo la bandera croata en la noche. Son bien persistentes los croatas. Entonces, durante la batalla de Vukovar fueron heridos 777 defensores y perdieron vida 879 de ellos. Se perdieron 1.624 civiles y alrededor de 2.500 terminaron heridos. En Vukovar murieron 86 niños, de los cuales 54 menores de 10 años. La víctima más tierna tenía apenas 6 meses. Luego de la caída de Vukovar, los serbios perpetraron el mayor crimen de la historia reciente. Asesinaron masivamente a los croatas capturados y los enterraron en fosas comunes. El número más grande fue el asesinato de Verepromet, alrededor de 700, y en Opsala 162. La víctima más joven de Opsala tenía apenas 16 años. Fue asesinado también una mujer de 7 meses de embarazo de Lienzi. En Croacia se descubrió hasta la fecha 51 lugares de enterramiento masivo de los croatas liquidados en la guerra patria. Para que nunca más se olvide la más grande, más sangrienta y más importante batalla de la guerra patria, la batalla de Vukovar, Damir escribió un libro que es La batalla de Vukovar. No llores por mí, querido Ángel. Y describo cómo nosotros dos, Robert Janitz y yo, destruimos el primer tanque de la ciudad de Vukovar y el segundo en Croacia. Describo batallas más sangrientas del campo de Saimiste, donde perdió su vida el mayor número de soldados enemigos nuestros. Y en escaso número fueron los sobrevivientes. Fuimos heridos 1.5 veces en promedio. En ese libro también cuenta cómo se siente un hombre joven cuando debe matar a otro hombre. Cómo se siente en el momento de rendición, cuando de hombre libre se convierte en prisionero. Además, cuando sobreviví las palizas diarias en los campamentos serbios. Igualmente, el momento de intercambio de prisioneros, la salida de la libertad. El libro lo concluyo con la última página del diario de guerra que escribió mi padre, Ivan Zvonimir Plavšić, magíster en ciencias agrícolas, a quien mataron en Opsala junto a 162 heridos defensores y civiles. Vukovar fue devuelta a la administración de Croacia pacíficamente en 1998 y fue proclamado perdón general para todos los serbios que lucharon contra Croacia por los crímenes que cometieron contra los croatas en la guerra patria. Vukovar hoy es una linda ciudad, reconstruida, pero su alma aún sangra. El hecho de los criminales no fueron castigados ni condenados, y el hecho que aún estamos buscando a 300 croatas asesinados y los serbios no quieren revelar dónde enterraron los cuerpos. Hoy en Vukovar es difícil convivir con serbios vecinos, quienes lucharon contra nosotros, nos torturaron en los campos de concentración, pero lo más difícil sucede a las mujeres, que luego de la caída de Vukovar fueron torturadas, sometidas a violaciones masivas por parte del gran número de los soldados serbios. Hoy, una de esas mujeres violadas camina por una ciudad croata, Vukovar, y cuando se encuentra su violador, ella, por medio y vergüenza, baja la cabeza, mientras su violador pasa a su lado con una sonrisa sin vergüenza, sin miedo, que pueda ser condenado a causa del perdón general proclamado. Hoy Vukovar, la mitad de los policías es de nacionalidad serbia y la mayoría de ellos lucharon contra Croacia en Vukovar. La mitad de los jueces son serbios, igualmente la mitad de los empleados de instituciones urbanas y estatales son serbios. Serbios envían a sus hijos a las escuelas serbias, especialmente a las cuales los niños les hacen ver una verdad seria. Es una situación difícil. Nosotros, croatas, hemos pasado por un difícil calvario de
Desde 1945 y después de 1991 mataron a cientos de miles de nuestros muchachos, pero con todo, ese enorme sacrificio concluyó con la creación y la defensa de nuestra Croacia independiente y libre. Nosotros somos católicos y creyentes, y nuestra fe nos enseña que debemos perdonar, no obstante, nunca debemos olvidar. La obligación de todos nosotros es enseñar a nuestros niños jóvenes la historia croata para que esa tragedia no se repita nunca más. Gracias por haber estado esta noche. Es el mensaje para ustedes. Y nuestro querido Dios, estimados croatas, muchas gracias. Ese es el mensaje de Damir Vlasic para todos ustedes. Gracias.